Ahora presentamos el factoring como medio de financiamiento en las pequeñas y microempresas de Arequipa en el periodo 2026, presentado por el Grupo 4. Presentación. El financiamiento es uno de los factores más importantes para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Sin embargo, muchas MIPES enfrentan dificultades para obtener créditos bancarios debido a los requisitos exigidos por las entidades financieras como garantías, historia crediticio o capacidad de pago. Frente a esta realidad, el factoring surge como una alternativa que permite convertir las cuentas por cobrar en dinero inmediato, mejorando la liquidez de la empresa y facilitando la continuidad de sus operaciones. Presentación. El financiamiento es uno de los factores más importantes para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Importancia de las MIPES en Arequipa. Las micro y pequeñas empresas desempeñan un papel importante en la economía de Arequipa, ya que generan empleos, impulsan emprendimientos y contribuyen al desarrollo económico de la región. Muchas de ellas pertenecen a sectores como el comercio, la construcción, el transporte y los servicios. A pesar de su importancia, estas empresas suelen enfrentar problemas de liquidez debido a que sus clientes realizan los pagos después de los 30, 60 y 90 días posteriores. Esta situación limita su capacidad para adquirir mercadería, pagar a sus trabajadores o invertir en el crecimiento de la empresa, haciendo necesario contar con mecanismos de financiamiento más accesibles. Importancia de las MIPES en Arequipa. Las micro y pequeñas empresas desempeñan un papel importante en la economía de Arequipa, ya que generan empleos. Problema de acceso al financiamiento. Es uno de los principales obstáculos que enfrentan las MIPES en el acceso al financiamiento tradicional. Los préstamos bancarios generalmente requieren garantías, documentación financiera y un historial crediticio que muchas empresas no poseen. Además, el proceso de evaluación suele ser lento y en algunos casos las tasas de interés pueden resultar elevadas. Como consecuencia, muchas MIPES no logran obtener el capital de trabajo que necesitan para continuar con sus actividades, afectando su competitividad y su crecimiento. Problema de acceso al financiamiento. Es uno de los principales obstáculos que enfrentan las MIPES en el acceso al financiamiento tradicional. Presentación del factoring como alternativa de financiamiento. En este contexto, el factoring se presenta como una alternativa eficiente de financiamiento. Consiste en que una empresa cede o vende sus facturas por comprar a una entidad financiera o empresa de factoring, la cual adelanta el pago de esa factura antes de su vencimiento. De esta manera, la empresa obtiene liquidez inmediata sin tener que esperar que el cliente pague la factura. Esto le permite disponer de recursos para cumplir sus gastos operativos, pagar a sus proveedores, adquirir mercadería o realizar nuevas inversiones. A diferencia de un préstamo tradicional, el factoring no genera una deuda financiera, sino que transforma un activo representado por las cuentas por cobrar en efectivo disponible. Por ello, constituye una herramienta financiera que fortalece el capital de trabajo y mejora la capacidad operativa de las MIPES. Presentación del factoring como alternativa de financiamiento. En este contexto, el factoring se presenta como una alternativa eficiente de financiamiento. Consiste en que una empresa cede o vende sus facturas por comprar. Para comprender mejor el factoring vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, a continuación, en esta empresa, supongamos que nosotros hemos emitido una factura a un cliente por el monto de 10.000 soles que se va a cobrar dentro de 60 días. Sin embargo, nosotros necesitamos el dinero ahora mismo para poder pagar nuestras obligaciones, como por ejemplo el pago de planillas. Entonces, como nuestras cuentas por cobrar están a 60 días, no contamos con liquidez inmediata, o sea, ahora mismo. Entonces, vendemos nuestra factura a una empresa de factoring. Esta empresa de factoring se cobra, es un porcentaje por darnos el dinero ahora mismo, se descuenta. Ya no nos da 10.000 soles, digamos, por ejemplo, nos da 9.700. Y nosotros obtenemos ese dinero de forma inmediata y podemos hacer el pago de nuestras obligaciones actuales. Los intereses que se cobra la empresa de factoring suelen ser menores a los que se cobra el banco mediante un préstamo bancario. Por ello, el factoring es muy ventajoso comparado con el préstamo bancario. Para comprender mejor el factoring vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, a continuación, en esta empresa, supongamos que nosotros hemos emitido una factura a un cliente por el monto de 10.000 soles que se va a cobrar dentro de 60 días. Sin embargo, nosotros necesitamos. Listo, ahora procedemos a explicar cómo funciona el factoring. El factoring es un mecanismo de financiamiento mediante el cual una empresa vende sus cuentas por cobrar, o sea, sus facturas pendientes de pago, a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata sin tener que esperar a la fecha de vencimiento. Ahora, en este proceso operan tres entidades o tres participantes. Nuestra empresa, que es la cedente, la entidad del factor y por último el cliente, que sería el deudor. Ahora nosotros vendemos un bien o un servicio al crédito y las facturas las entregamos a la empresa de factoring. ¿Qué va a hacer la empresa de factoring? Va a evaluar el riesgo del cliente y de acuerdo a si la aprueba o no, va a adelantar de inmediatamente entre el 80 y el 90% del dinero acordado, en un plazo de 24 a 48 horas. Por último, al vencer la fecha, el cliente le paga el 100% de la factura al factor.
quien le liquida el saldo restante sobrante. Ahora vamos a ver las ventajas del factoring. Por ejemplo, tenemos lo que es la liquidez inmediata. Al nosotros transformar las facturas en dinero al instante sin esperar 30 o 90 días, un ejemplo sería si emitimos una factura a 3 meses, cobramos hoy mismo para pagar sueldos o también para pagar a proveedores. Otra también es la cero deuda financiera. Nosotros al ceder el derecho de cobro y no pedir un préstamo, no cargamos el balance con pasivos. Vendemos un activo y mantenemos los libros limpios. La gestión externalizada. Con eso nos referimos a que, digamos, la entidad financiera asume la cobranza, por lo que nuestro equipo no pierde tiempo llamando al cliente para estar cobrando y más se enfoca en lo que es el negocio. En sí, un resumen es la liquidez hoy, el balance limpio y el ahorro de tiempo operativo. Ahora vamos a ver las ventajas del factoring. Por ejemplo, tenemos lo que es la liquidez inmediata. Al nosotros transformar las facturas en dinero al instante sin esperar 30 o 90 días, Ok, ahora vamos a hablar de lo que son las desventajas del factoring, ¿ya? El primer punto es que existen costos y tasas de descuento que disminuyen directamente lo que es la rentabilidad del negocio de la empresa, porque al vender la factura, la entidad financiera retiene lo que es un porcentaje por el concepto de la tasa de interés y de las comisiones administrativas, lo cual afecta al negocio negativamente porque reduce su margen de ganancia y obligando a tomar decisiones, ya sea que aumente el precio al que vende o tenga que estimarse un mayor volumen de ventas que tiene que vender para recuperar esa rentabilidad o, bueno, reducir gastos, que es lo que lo ponen en serios problemas. El otro punto es que los retrasos en el pago generan intereses moratorios que afectan la rentabilidad financiera, dado que al vencerse el plazo, si el cliente no deposita el dinero a tiempo, entonces la financiera va a aplicarle lo que son las penalidades correspondientes, que serían las moras. Luego, el hecho de que los mecanismos excluyen a los clientes pequeños debido a la exigencia de alta solvencia financiera, lo cual solo los lleva a escoger a lo que son grandes empresas y pues deja de lado a las micro o pequeñas empresas locales, que son las que más se tardan en pagar. El siguiente punto los siguientes dos puntos están muy relacionados, que son el contrato obliga a la empresa a devolver el dinero si el comprador final no paga, y lo cual nos lleva a ver que el proceso depende en gran medida de la aprobación del comprador, quien puede retrasar lo que es o bloquear el trámite y pues perjudicar a lo que es la empresa. A continuación tenemos el factoring en Arequipa. Como sabemos, últimamente en estos años Arequipa se ha consolidado como el principal polo económico del sur del Perú, aportando de manera significativa el 5.7% del PBI nacional a través de una estructura productiva diversificada. Esta parte es sostenida principalmente en un 85% por micro y pequeñas empresas. Sin embargo, la MIPE arequipeña atraviesa un problema recurrente de descalce financiero. Es decir, grandes compradores o operadores corporativos imponen de manera sistemática condiciones de pago extendido, que pueden durar de 30 a 120 días en el peor de los escenarios. Esta situación deja a la MIPE proveedora en una situación vulnerable, ya que a pesar de que se registran ventas e ingresos en sus estados financieros, se carece de una liquidez corriente, la cual no es necesaria para cubrir costos operativos inmediatos como la planilla, tributos, insumos o mantenimiento. En este contexto, el factoring deja de ser netamente un instrumento financiero y se convierte en una herramienta de supervivencia para las empresas. El uso del factoring ha tomado especial relevancia en los sectores con mayor dinámica comercial e industrial de la región. Por ejemplo, el sector proveedores de la minería y la gran industria. Las empresas locales radicadas en parques industriales abastecen de repuestos, metalmecánica o servicios de mantenimiento a empresas mineras del sur. Sector agroindustrial y exportador. Productores y procesadores de la campiña y valles de Arequipa
que venden a grandes cadenas o exportadores. Necesitan liquidez rápida para sostener la mano de obra en épocas de cosecha. A continuación, el sector de transportes de carga y logística, las MIPES de transporte, que están concentradas en distritos como Cerro Colorado o Uchumayo, sus costos de operación son diarios y negociables, mientras que sus clientes corporativos pagan de manera diferida. Y por último, el sector de comercio mayorista y de servicios. Son distribuidores que operan en los principales centros de abasto y de intermediación de la ciudad y abastecen a comercios minoristas. A continuación tenemos un caso práctico aplicado en el cual la empresa Metalmecánica e Inversiones Yurasac es una MIPE ubicada en el distrito de Yura, Arequipa, la cual se dedica a la fabricación de estructuras metálicas, y esta gana un contrato para proveer tolvas de repuesto a una empresa minera de la región. La MIPE entrega el pedido finalizado y emite una factura negociable electrónica por el valor de 100.000 soles, con una fecha de pago estipulada a 90 días. Después, la MIPE recibe una nueva orden de compra, pero carece del capital para comprar el acero y pagar la planilla de sus soldadores los próximos 3 meses. Esto hace que la MIPE presente la factura electrónica ante una empresa de factoring autorizada en el Perú. Tras la conformidad de la factura mediante la plataforma de SUNAT, la entidad de factoring aplica una tasa de descuento. Esta puede ser, por ejemplo, el 3% por el periodo total de 90 días, y retiene un pequeño porcentaje como fondo de garantía, que puede ser del 10%. La MIPE recibe un desembolso inmediato del 87% o el 90% del valor de la factura total, es decir, un 86.000 soles a 90.000 soles. Esto de forma directa a su cuenta bancaria, lo que le da liquidez para poder cumplir con sus obligaciones y poder seguir operando. Transcurridos los 90 días, la empresa minera paga directamente los 100.000 soles a la empresa factoring, y una vez cobrado el monto total, la entidad liquida y devuelve el remanente retenido a la MIPE, descontando los costos operativos que fueron acordados. A continuación tenemos un caso práctico aplicado en el cual la empresa Metalmecánica e Inversiones Yurasac es una MIPE ubicada en el distrito de Yura, Arequipa, la cual se dedica a la fabricación de estructuras metálicas, y esta gana un contrato para proveer tolvas de repuesto a una empresa minera de la región. La MIPE entrega el pedido finalizado y emite una factura negociable electrónica por el valor de 100.000. Bueno, como tal, el factoring constituye una alternativa de financiamiento por 3 razones principales. Primero es que esta convierte todas nuestras cuentas por cobrar en liquidez inmediata sin que tal vez la empresa tenga que esperar los plazos de pago de sus clientes o de entidades públicas, el cual resuelve el problema central de manera inmediata, el acceso de capital de trabajo. Bueno, segundo, a diferencia de un préstamo, el factoring no incrementa el nivel de endeudamiento de la empresa, porque no se trata de adquirir una deuda, sino de vender un activo, en este caso nuestra factura. Y bueno, por tercero, se adapta perfectamente a la realidad de las MIPES en Arequipa, especialmente en sectores como el comercio, construcción y transporte, donde los plazos de pago suelen ser extensos y la negociación de los bancos tradicionales es un poco limitada, ¿no? Y por ello, en resumen, diríamos que el factoring es una herramienta financiera viable, ágil y accesible que fortalece la liquidez y la continuidad operativa de las pequeñas y microempresas. Bueno, como tal, el factoring constituye una alternativa de financiamiento por 3 razones principales. Primero es que esta convierte todas nuestras cuentas por cobrar en liquidez inmediata sin que tal vez la empresa tenga que esperar los plazos de pago de sus clientes o de entidades públicas. A partir de estas conclusiones, planteamos 4 recomendaciones. Primero es difundir el factoring entre las MIPES arequipeñas, dándole a conocer como una vía real y formal de un financiamiento. Segundo, capacitar a los pequeños empresarios sobre el proceso, los requisitos y las entidades de factoring disponibles en la región. Tercero, promover la educación financiera para que los empresarios puedan tomar decisiones frente a las distintas alternativas de financiamiento que existen en el mercado, ¿no? Y por último, la cuarta es comparar siempre los costos y las condiciones entre distintas empresas de factoring antes de contratar el servicio, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Estas recomendaciones buscan que el factoring se convierta en una herramienta más accesible y mejor aprovechada para nuestras pymes. A partir de estas conclusiones, planteamos 4 recomendaciones. Primero es difundir el factoring entre las MIPES arequipeñas, dándole a conocer como una vía real y formal de un financiamiento.